Resumen de la Biblia del libro Efesios, parte número 11. La armadura de Dios y la guerra espiritual. Capítulo 6, versículo 10 al 20. Introducción. La vida cristiana no es un camino pasivo ni libre de oposición. Aunque caminamos en fe, amor y esperanza, también estamos en medio de una batalla espiritual real. No se trata de una lucha física ni de conflictos humanos comunes, sino de una confrontación espiritual que ocurre en el corazón, la mente y la vida diaria del creyente. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20, abre los ojos del cristiano para entender que nuestra lucha no es contra personas, circunstancias o fuerzas visibles, sino contra realidades espirituales que buscan apagar la fe, debilitar el corazón y apartarnos de la voluntad de Dios. El enemigo no siempre se presenta de manera evidente. Muchas veces actúa a través de pensamientos, tentaciones, engaños, presiones del mundo y ataques que intentan quebrar nuestra comunión con Dios. Por eso, Pablo no solo advierte, sino que también equipa. Nos recuerda que no estamos solos, que no peleamos con nuestras propias fuerzas, y que Dios ha provisto todo lo necesario para permanecer firmes, resistir al enemigo y vivir victoriosamente. Cada palabra de este pasaje nos recuerda que la victoria no depende del esfuerzo humano, sino del poder de Dios obrando en nosotros. Esta enseñanza no es simbólica solamente, es una instrucción práctica para cada creyente que desea permanecer fiel y firme en Cristo. Es una llamada a estar alertas, despiertos espiritualmente y conscientes de que la vida cristiana se vive con valentía, confianza en Dios y dependencia del Espíritu Santo. Acompáñanos a recorrer esta enseñanza poderosa y esencial, que sigue siendo tan necesaria hoy como lo fue en los días de la Iglesia primitiva. Y que continúa preparando a la Iglesia para vivir en victoria en medio de la batalla espiritual diaria. Fortalecerse en el Señor. Pablo comienza con un llamado claro y directo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de hablar de armaduras, estrategias o resistencia, Pablo señala la fuente de toda victoria espiritual, el Señor mismo. Esto nos recuerda que la batalla espiritual no se gana con fuerza humana, disciplina personal o determinación emocional. Se gana cuando nuestra vida está anclada en el poder, la gracia y la presencia de Dios. Fortalecerse en el Señor significa reconocer nuestras limitaciones y depender completamente de Él. No es confiar en nuestras propias capacidades, ni en nuestra experiencia cristiana, ni en conocimientos bíblicos como simples conceptos, sino en una relación viva con Cristo. La fortaleza del creyente nace de su comunión diaria con Dios, a través de la oración, de una vida alimentada por la palabra, de la obediencia y de una fe firme que descansa en las promesas del Señor. Esta fortaleza no es una emoción momentánea ni un ánimo pasajero. Es una firmeza interior que proviene del Espíritu Santo, quien fortalece el corazón, renueva la mente y sostiene la fe aún en medio de las luchas más intensas. Cuando Pablo dice en el poder de su fuerza, nos recuerda que el poder que opera en nosotros es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. No hay fuerza del enemigo que pueda superar el poder de Dios. Fortalecerse en el Señor también implica aprender a confiar, aun cuando no entendemos lo que está pasando. Es descansar en la certeza de que Dios está presente, está obrando y nunca abandona a sus hijos. Significa creer que, aunque la batalla sea dura, nuestra victoria no depende de lo que somos capaces de hacer, sino de lo que Dios es capaz de hacer en nosotros y a través de nosotros. Dios no solo nos llama a permanecer firmes, Él mismo nos capacita para hacerlo. Por eso, el creyente puede enfrentar la guerra espiritual con confianza, sabiendo que su fuerza no proviene de sí mismo, sino del Señor Todopoderoso que pelea a su favor. Vestirse con la armadura de Dios. Después de llamar al creyente a fortalecerse en el Señor, Pablo enseña que esa fortaleza se expresa al vestirse con toda la armadura de Dios. No se trata de una imagen poética, sino de una verdad espiritual profunda. Dios sabe que el creyente enfrenta una batalla real, por eso no lo deja desprotegido. Pero la armadura no se coloca sola, debemos decidir llevarla diariamente, con conciencia, disciplina espiritual y dependencia del Señor. Pablo deja claro que debemos vestirnos con toda la armadura, no solo con una parte. La vida espiritual no puede sostenerse con protección parcial. Cada pieza tiene un propósito, y todas juntas nos permiten permanecer firmes, resistir la tentación, enfrentar la oposición y caminar con seguridad en medio de cualquier ataque del enemigo. El cinturón de la verdad.
En la armadura romana, el cinturón sostenía todas las demás piezas. Sin él, el soldado no podía moverse correctamente ni estar preparado para la batalla. Así es la verdad para el creyente. La verdad de Dios nos da estabilidad, identidad y dirección. Nos libra de la confusión, de la mentira del enemigo, del autoengaño y de la influencia del pecado. Vivir en verdad es caminar con integridad, alineados con la palabra de Dios. La coraza de justicia. La coraza protegía el pecho y los órganos vitales. En la vida espiritual, la justicia de Cristo cubre nuestro corazón y nos declara aceptos delante de Dios. Al mismo tiempo, vivir en obediencia y rectitud nos protege de culpas innecesarias, del daño espiritual y de consecuencias destructivas del pecado. La justicia nos guarda del enemigo que intenta acusar, condenar y destruir. El calzado del Evangelio de la Paz. Los soldados romanos utilizaban sandalias especiales que les permitían mantenerse firmes y avanzar sin resbalar. El creyente camina seguro cuando vive fundamentado en el Evangelio. La paz de Cristo da firmeza en tiempos de guerra, estabilidad en medio de la tormenta, y valentía para avanzar. No caminamos en miedo, caminamos en la paz que solo Dios puede dar. El escudo de la fe. El enemigo lanza dardos, pensamientos de duda, temor, desánimo, tentaciones, mentiras y acusaciones. La fe es el escudo que apaga esos ataques. No es una fe vacía, sino confianza firme en quien Dios es, en lo que ha dicho y en lo que ha prometido. La fe no niega la batalla, pero afirma que Dios es más grande que cualquier enemigo. El yelmo de la salvación. El yelmo protege la cabeza, símbolo de la mente. Muchas batallas espirituales se libran en los pensamientos, inseguridad, condenación, confusión, temor. El yelmo de la salvación nos recuerda quiénes somos en Cristo, perdonados, redimidos, amados, seguros. Nos asegura esperanza y nos mantiene firmes en la certeza de la vida eterna. La espada del Espíritu. La palabra de Dios. Es la única arma ofensiva de la armadura. Con ella Jesús venció la tentación en el desierto. La palabra no es solo conocimiento, es poder, autoridad y verdad viva. Con ella enfrentamos el engaño con la verdad, derribamos argumentos falsos, fortalecemos nuestra fe y declaramos la victoria de Dios. Vestirse con la armadura de Dios significa vivir conscientes, despiertos, alineados espiritualmente con el Señor cada día. No es algo simbólico solamente, es una actitud diaria de fe, santidad, oración, conocimiento bíblico y dependencia absoluta de Dios. Solo así podremos permanecer firmes en medio de la guerra espiritual. Permanecer firmes en la fe. Después de describir la armadura espiritual, Pablo resume el propósito de todo esto en una instrucción contundente: estad firmes. En la guerra espiritual, la victoria no siempre se mide por cuánto avanzamos, sino por nuestra capacidad de mantenernos firmes sin ceder terreno al enemigo. Permanecer firmes significa resistir, permanecer fieles, negarnos a retroceder y no permitir que el enemigo robe lo que Dios nos ha dado, nuestra fe, nuestra identidad, nuestra esperanza y nuestra comunión con el Señor. Ser firmes implica estabilidad espiritual. No vivir movidos por las emociones, por el miedo o por las circunstancias, sino sostenidos en la certeza de quién es Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros. Firmes, aun cuando los ataques son intensos. Firmes, aun cuando no entendemos todo. Firmes, porque sabemos que Dios está con nosotros. ¿Pero cómo permanecemos firmes? Perseverando en la oración. Pablo enfatiza la oración como clave constante, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orar no es un acto religioso, es respirar espiritualmente. La oración nos conecta con el poder de Dios, fortalece nuestra fe, trae dirección, paz y protección. El creyente que ora permanece firme porque depende de Dios. Dependiendo del Espíritu Santo. Permanecer firmes no es cuestión de fuerza humana. Pablo menciona orar en el Espíritu, es decir, guiados, sostenidos y fortalecidos por Él. El Espíritu Santo nos alerta, nos consuela, nos fortalece, nos recuerda la palabra y nos capacita para resistir. Sin Él, la batalla es imposible, con Él, somos más que vencedores. Manteniendo un corazón vigilante. Pablo también llama a velar, a estar atentos, a no descuidar la vida espiritual.
La firmeza requiere discernimiento. No podemos vivir distraídos espiritualmente. Debemos cuidar nuestro corazón, nuestra mente, nuestras decisiones y nuestra comunión con Dios. La vigilancia evita que el enemigo encuentre puertas abiertas. Permaneciendo en la palabra. La fe se fortalece cuando nos sostenemos en la verdad. Permanecer firmes significa alimentarnos espiritualmente, creer lo que Dios dice, recordar sus promesas y permanecer anclados en su verdad aun cuando las circunstancias parezcan contrarias. Orando también por los demás. La batalla espiritual no se libra individualmente. Pablo, a pesar de ser un gran apóstol, pide oración. Esto nos enseña humildad y dependencia mutua. Necesitamos orar unos por otros, por los líderes, por los hermanos en la fe, por la iglesia, por aquellos que atraviesan pruebas. La intercesión fortalece al cuerpo de Cristo. Permanecer firmes es una postura del corazón, confiados en Dios, protegidos por su armadura, sostenidos por su espíritu y acompañados por la familia de la fe. Así, aunque la batalla sea intensa, sabemos que no estamos solos, y que en Cristo tenemos la victoria. Conclusión. Efesios 6, versículo 10 al 20 nos recuerda que la vida cristiana no es un paseo espiritual, sino una misión constante en medio de una batalla real. No caminamos por la vida al azar, somos soldados del reino, llamados a permanecer firmes en medio de las luchas, tentaciones y ataques espirituales que buscan debilitarnos y apartarnos de la voluntad de Dios. Sin embargo, este pasaje no solo revela la realidad de la guerra, sino que también llena nuestro corazón de esperanza. No estamos solos. No estamos desprotegidos. No peleamos desventajados. Dios mismo nos ha equipado con su fuerza, su poder y su armadura perfecta. Cada pieza, cada instrucción y cada exhortación es evidencia de que Dios cuida de nosotros y desea que permanezcamos victoriosos. Somos llamados a fortalecernos en el Señor, no en nuestra capacidad. A vestirnos diariamente con la armadura de Dios, conscientes de que cada día es una oportunidad para permanecer firmes en la fe. Y somos llamados a perseverar en oración, a depender del Espíritu Santo y a recordar que nuestra victoria no depende de nosotros, sino de Cristo, quien ya venció en la cruz. Por eso, podemos enfrentar la batalla sin temor. Podemos permanecer firmes sin retroceder. Podemos vivir con confianza, sabiendo que el poder de Dios obra en nosotros y que su presencia nos sostiene. Cada vez que resistimos, cada vez que permanecemos, cada vez que seguimos creyendo, estamos honrando al Señor en medio de la batalla. Que el Señor nos conceda corazones valientes, mentes firmes y espíritus fortalecidos. Que vivamos alertas, conscientes de la realidad espiritual, pero también confiados en la victoria de Cristo. Y que en cada lucha, en cada prueba y en cada día de nuestra vida, su gloria sea manifestada a través de nosotros. Amén.